Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a este seminario de ministro de culto. Acá, segunda promoción, pudiéramos decir, de lo que es el seminario de ministro de culto, en la cual quiero dar inicio haciéndole saber que todas las cosas funcionan bajo un sistema, ¿sí? Esto deben de aprendérselo ustedes de memoria. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas funcionan bajo un sistema. La pregunta es, ¿qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido para que al conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Ok, nosotros estamos acá usando el fluido eléctrico gracias a que nos conectamos con el sistema. ¿Sí? Aquí al frente mío, del otro lado, a la espalda de ustedes, está un sistema de vía de penetración, una carretera. Aquí no existe transporte público. Todo mundo tiene que usar su transporte privado. Hay otros lugares donde hay sistema de transporte público. Usamos estos equipos y a través de estos equipos estamos conectados al sistema de comunicación celular. ¿Sí? Y así sucesivamente. Todas las cosas funcionan bajo un sistema. Es más, usted y yo somos un sistema de sistemas andantes. Según una estudiante de medicina que hablaba conmigo un día, me dijo que nosotros somos 13 sistemas. Yo identifico algunos. Tenemos el sistema digestivo, lo usamos todos los días, ¿verdad que sí? Chévere, ¿verdad? Hermosamente. Tenemos el sistema respiratorio, tenemos el sistema circulatorio y así sucesivamente. Entonces, todas las cosas, señoras y señores, funcionan bajo un sistema. Acá cerquitica tenemos un punto o una casa donde funciona el sistema de educación primaria. ¿Sí? Más abajo, por allá tenemos otra casa de estudio donde funciona el sistema de educación diversificado, creo que se le dice, ¿no? Bachillerato. ¿No? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? Ajá. Pero aparte de eso, tenemos casas donde funciona la educación universitaria. Esta es una casa donde funciona la educación teológica. Entonces, ya hay un programa que está organizado para llevar a cabo y dar las clases en las cuales pues estamos dando inicio con este diplomado de ministro de culto. Como les estuve comentando al principio, pues estamos iniciando y el programa de estudio es el siguiente. Usted va a leer y a estudiar el libro de Juan para buscar en el libro de Juan la palabra vida eterna. Esto lo estoy diciendo para que quede grabado y todos lo oigan por los que no están aquí hoy. Ok, ustedes van a buscar cuántas veces aparece la palabra vida eterna en el libro de Juan y la palabra vida, que por supuesto, como dice un compañero, tácito sobreentendido se refiere a la vida eterna. Le reitero lo que dije ahora, pasa de 40, no llega a las 50, pero pasa. Entonces usted debe de leer y estudiar el libro de Juan buscando esa palabra, el libro y las epístolas. Más va a buscar también el verbo creer conjugado en todas sus expresiones. Creí, creyeron, creerán, creeré y todo lo que tiene que ver con creer, no con crear. Hay algunas versiones que usan la palabra crea, pero no de crear, sino de creer. Entonces, todo lo que tiene que ver con el verbo creer, usted también lo va a buscar en el libro de Juan, que de paso le digo, pasa de 100 veces, ¿sí? Pasa de 100 veces. Y ustedes los van a conseguir en el libro y en las epístolas. Ok, pero para formalmente trabajar sobre nosotros y sobre lo que vamos a ver, yo quiero que analicemos un poquitico la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que dice, primera a Tesalonicenses 5:23. Mas el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos nosotros? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo.
Si nosotros no sabemos esto, nos está pasando como los jóvenes que viajaban en un carro y los detuvieron llegando allá a Villanueva, la policía, y le dicen, señores, la cédula, por favor, todos, pues estaban muy decentes esos policías. Entonces sacaron la cédula, pero hubo uno que no la sacó, y le dijeron, amigo, la cédula suya, y le dice, se me perdió, por favor deme el número, le dice el policía, se me perdió con tú y la cédula, le digo. Pregunto yo, ¿tenía cédula el hombre? Sí, porque dijo que se le había perdido. ¿Qué era lo que no tenía? Identidad. Porque el tener cédula no es tener identidad, es tener el documento donde está tu identidad. Pero tu identidad, para efectos del Estado, está en un número. Porque el nombre es Ramón y Pedro hay por todos lados, y a veces el mismo apellido, pero el mismo número de cédula no. Ok. Entonces, muchos de nosotros como cristianos nos está pasando eso. Somos cristianos, hemos nacido de nuevo, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, estamos ejerciendo un liderazgo, estamos llevando a cabo un trabajo ministerial, pero no tenemos identidad. Entonces, parte del objetivo de este seminario es ir a la identidad. Vamos a la primera parte de lo que es la guía del ministro de culto en el aspecto general y en los conceptos. Vamos a ver acá. La educación teológica de hoy debe preparar a los presentes y futuros ministros, los que ya están ministrando y los que vienen al futuro. Por eso le decía que esto está amplio para todos los que quieran hacerlo, que interpreten los tiempos, las realidades y asuman compromisos de responsabilidad con su vocación y llamado ministerial. El liderazgo debe de equiparse con las mejores estrategias y cualidades que el cambio demanda para ser efectivos en su labor ministerial y en su compromiso cristiano. Claro está que la experiencia de los años le brinda otro aspecto más para aprender y desaprender a lo largo de su ministerio. Educar ministros y ministras para que funcionen en una época de contrastes y cambios es un reto. Ejercer el ministerio, aprender es adquirir conocimiento por medio del estudio. Desaprender, oiga, es la oportunidad que tienen las personas de aprender temas o cosas de interés inmediato, dejando de lado aquellos contenidos que no se ajustan a la realidad del momento. No dejar del todo sus conocimientos, sino más bien, por el contrario, ampliar su bagaje cultural con temas de más importancia o trascendencia para las personas. Pregunto yo, Pastor Félix, ¿ustedes siguen usando el himnario de Gloria y Triunfo? ¿Por qué no lo usaron más? Pastora, ¿eso lo usan allá en su iglesia? ¿Sí lo usan todavía? ¿Ya vio que Félix no quiere usarlo aquí? ¿Vamos a pelear por eso? No. Félix ahora y su gente están oyendo los nuevos hombres y mujeres que están cantando y están copiando de ahí. Entonces abandonaron el himnario. No es que es malo el himnario, pero él va evolucionando. ¿Es bueno la evolución cuando nos lleva para lo nuevo y bueno? Sí. Pero cuando la evolución lo que hace es pervertir y sacar del propósito de Dios, entonces la evolución es mala o puede ser mala también. Ahora, hasta ahora ustedes no están usando la pantalla donde colocan las canciones en algunas iglesias que ya la están usando. ¿Es malo eso? No, eso es bueno. Hace tiempo solamente se usaban las cornetas esas de aire, ¿sí? Las que usan ahora los vendedores de cuestiones por ahí y eso. Y actualmente pues estamos usando ya las otras. Ya no estamos usando mucho el cuatrico, sino que tenemos teclado, tenemos batería y otros instrumentos más. Quiere decir que vamos evolucionando. ¿Es malo eso?
¿Es malo eso que ahora tengamos teclado, que tengamos batería en las iglesias? No, no. Pero tampoco es malo o tampoco es bueno que abandonemos el cuatrículo. Ok. Es importante que tanto la iglesia y sus ministros tengan presente el momento actual que estamos viviendo, que consideren también la importancia de la preparación teológica ligada a otros campos del conocimiento a fin de demostrar o de ejercer un ministerio con más eficacia. El teólogo, el Heráclito de Éfeso afirmó la existencia del cambio al expresar que éste permanece en el mundo. Es por esta razón que quienes educamos pastores y lideramos generaciones debemos procurar asumir la mejor actitud frente a los cambios. Señoras y señores, los cambios son indetenibles. Cada vez vienen dándose frente a nosotros. Y si nosotros no aceptamos algunos cambios que no violan los principios espirituales, pues vamos a tener serios problemas en el desarrollo de nuestros ministerios. Cuando yo hablo de cambio, estoy hablando del ámbito cultural, no estoy hablando del espiritual. La generación a la que un ministro tiene que enfrentar son generaciones del Facebook, Twitter, Mispac, Wi-Fi y de los teléfonos. Sabe que antes no nos grabábamos así como lo estamos haciendo ahorita y ahorita ya lo estamos haciendo. En otras palabras, son generaciones tecnificadas y generaciones preocupadas por la imagen. Estas son generaciones modernas, posmodernas y transmodernas, que a la vez manifiestan falta de dirección y de sentido a la vida, aunque la memoria del individuo no entienda muchas de las cosas que se están dando. Ahora, sabe que el diablo por muchos años ha estado usando todos los medios para pervertir y para esclavizar. ¿Por qué nosotros entonces ahora no prepararnos para usar los medios para educar y para, como sal de la tierra que somos, estar en esos medios llevando el mensaje de la palabra? A mí en una ocasión vi la transmisión o parte de la transmisión de un culto de la Iglesia Satánica de Estados Unidos y yo dije, wow, hay que ver cómo esta gente están aprovechando la tecnología y nosotros con el conocimiento verdadero, con muchas fallas y con mucha falta de mejorarlo, lo tenemos solamente en las cuatro paredes. Pregunto yo, ¿será que es posible que nosotros comencemos a grabar nuestras predicaciones y a subirlas por el Facebook, a subirlas por WhatsApp? ¿Será posible que así como estamos grabando acá, usted de ahora en adelante comience a grabar sus predicaciones y a escucharse usted mismo y enviárselas a todos sus feligreses? ¿Será que la iglesia en la que usted se está congregando tiene por lo mínimo un grupo WhatsApp en lo cual se le puede enviar mensaje a todos si hay algún cambio de culto o motivar a la gente a congregarse? ¿Será que las predicaciones dominicales suyas o de los invitados las están grabando y se las están enviando para los que no pudieron venir por alguna circunstancia puedan escuchar la predicación en otro sitio donde están? Esos son los retos que tenemos. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos transmitiendo los cultos dominicales allá en la congregación. No somos una congregación muy grande en cuanto a los números, sí, pero en cuanto al conocimiento considero que estamos entre los más grandes, ¿oye? Y por esa razón estamos transmitiendo y ya en las redes sociales, en mi caso, en YouTube, mi cuenta de YouTube pasa de 400 videos ya, más estos que se están grabando acá, que van para seguir engordando esa cuenta, para que sigan más hombres y más mujeres oyendo y recibiendo el mensaje de la palabra. Ahora, también tenemos lo que se conoce en el mundo de la tecnología, lo premoderno, que tiene que ver
con lo que queda después de lo moderno, es decir, lo pre es anterior, lo post es después. La generación de la iglesia en los lugares rurales, como acá, en donde la señal de internet aún no ha llegado. Bueno, ya eso aquí pasó. Sin exagerar, se carece de energía eléctrica. Ya eso queda muy poco acá en Venezuela, yo. Ya en esta zona, bueno, están muy avanzados. Ahora, lo moderno. Aquí sí están ya ustedes en lo moderno. La generación de la iglesia en lugares rurales, en donde ya existe un café o un internet, aunque en algunas portadas o todos los servicios, o no están todos los servicios públicos, no estén al alcance de la mayoría. Es decir, aquí el servicio de agua potable lo hay, no. El servicio de agua servida lo hay, no. Pero hay internet. Vio como hay unas cosas que son mucho más necesarias o que debieran ser y no las hay todavía, pero ya la internet llegó. Ahora, ¿cómo hacemos, pastores, para que nuestra gente no consuma internet? ¿Usted puede hacer algo para que su gente no consuma internet? Pastora, ¿puedes hacer algo para que tu gente no consuma internet? Es decir, ¿quiénes consumimos en internet? Todos nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para producir para esos medios? Pero sí estamos consumiendo. Entonces, aquí estamos produciendo para esos medios. Y usted tiene que organizarse para que produzca para esos medios. Ahora, lo posmoderno, la generación de la iglesia en lugares urbanos y semiurbanos, en donde la globalización ha penetrado fuertemente, donde hay libre expresión de los sentimientos, la necesidad de estar a la moda, la mente de los ideales y los eslogan de publicidad que invitan a al individualismo y a la no creencia en absoluto. Transmoderno, la generación de la iglesia en las grandes urbes y grandes ciudades, en donde la globalización se expresa en el uso del celular, las telecomunicaciones, las señales de internet en tiempo real y otros avances tecnológicos que se han apoderado del mundo y de sus ciudadanos. Quiero decirle algo, hermano. Hay cosas que están sucediendo que de repente para usted parecieran como que no tienen razón. Escúcheme, se están dando divorcios ya por causa de relaciones sexuales a través de los teléfonos celulares. Y ya son motivo de divorcio en las ciudades, donde un amigo en Colombia, una amiga de acá, se ponen los dos a verse a través de la cámara, aquella se desnuda, este se desnuda y comienzan a tener actividad a distancia, son descubiertos o por el esposo de aquello o por este, y eso es motivo de divorcio ya. Adulterio virtual. Ahora, el mundo está trabajando con esa área. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo? Ahora, la palabra ministro, que es el tema que nos atañe, óigame, la palabra ministro proviene del latín minister, que significa, oiga, subordinado o servidor. ¿Qué somos nosotros? Ministros. Si somos ministros, señoras y señores, somos subordinados o servidores. ¿Subordinados a quién? Al Dios que nos llamó. Amén. Y los que trabajan con alguna organización también están subordinados al líder de esa organización. Los que se congregan y tienen un pastor están subordinados a ese pastor, pero ese pastor también está subordinado a los líderes de esa organización si no trabaja independiente. Pero con todo el que trabaja independiente tiene que estar subordinado al Dios que lo llamó. Amén. Porque hay un solo dueño de la iglesia y es Dios. Amén. Ahora, por ese motivo, cuando se habla de ministros de culto, se refiere a aquellos que sirven a Dios en diversas
facetas del ministerio cristiano. Para los efectos de esta ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a quien pertenezcan confieran este carácter. Ministro de culto es una aproximación, se podría decir que se trata de aquellas personas que dentro de una confesión religiosa desempeñan los actos relativos al culto, liturgia, programas, ceremonias y el cuidado religioso, pastoral, consejería o orientación. Es decir, ¿qué es un ministro de culto? Es cualquier persona, óigame, yo no estoy hablando de ministros de ministerio, es decir, de los 5 ministerios, yo estoy hablando de ministros de culto. ¿Qué es un ministro de culto? Es cualquier persona, no solamente evangélico, de cualquier religión, la ley lo reconoce, que desempeña un acto relativo al culto, es decir, toda persona que tiene capacidad y habilidad de dirigir un grupo de personas y llevarlos hacia una enseñanza es reconocido como un ministro de culto. No se le olvide que acá en Venezuela tenemos libertad de religión y libertad de cultos con ese. ¿Sí? No solamente, aunque esto fue escrito muy explícitamente para la Iglesia Católica, no abarca o no se enfoca solamente a la Iglesia Católica porque hay textos que vamos a ver más adelante desde la parte jurídica que habla de ministros de cualquier culto, no solamente de la parte cristiana como usted y yo. Sin embargo, aquí estamos defendiendo la parte de nosotros, ¿sí? Para la Iglesia Católica, los ministros se encargan de administrar los sacramentos de manera oficial. En la Iglesia Protestante, que es como a nosotros nos identifican ellos, el ministro de culto es un integrante del clero que es ordenado y también se le concede como pastor, predicador, según sea la tradición. Aquella persona física que se dedique con carácter estable al ejercicio de funciones religiosas, culto, enseñanza religiosa, asistencia y consejería que haya sido designada por una confesión religiosa, así lo demuestre mediante la oportunidad certificación del órgano de gobierno correspondiente que lo haya ordenado como tal. Sin embargo, tenemos pastores que salieron de alguna organización por alguna razón y tienen años trabajando y no están con ninguna organización. No sé quién los ordenó como pastores, pero no dejan de ser pastores. ¿Verdad, Félix? Y así hay otros más en otros sitios. Ahora, aquella categoría de personas, miembros de pertenecientes a un determinado cuerpo social llamado genérica o legalmente confesión religiosa. Estamos hablando de la religión yoruba, que se hacen llamar religión. O iglesia, hablando de nosotros, algunos se llaman iglesia, sin embargo la palabra iglesia viene del griego eclesia, ¿sí? Y toda reunión de gente en cualquier lugar se reconoce como una iglesia. Es decir, hay una reunión de narcotraficantes para el término griego, eso es una eclesia. Hay una reunión de personas alcohólicos bebiendo, eso es una eclesia. Pero no se le olvide que Jesús dijo que su iglesia era los que creían que él era el Hijo de Dios, el Cristo. Por lo tanto, si Jesús dice que su iglesia es la que creen que él es el Hijo de Dios, que él es el Cristo, el Salvador, entonces no solamente está la de él, que es la verdadera donde estamos nosotros, hay otras más. ¿Se sobreentiende eso, verdad? Ok. Ahora, o confesiones religiosas, siendo designadas por el órgano competente de dicha confesión o iglesia respectiva mediante el procedimiento previsto le haya sido encomendado el ejercicio de la actividad que son propias del ministerio.
Definición bíblica del ministro de culto. Oiga lo que viene aquí. Definición bíblica o teológica del ministro de culto. Del hebreo es sharat, que es servidor. Este término se aplica a los servidores de la corte real. Primera de Reyes 10:5. Ustedes los van a leer, los van a buscar y los van a leer en su casa. Aquellos que ayudaban a una persona de alto rango. Josué 1:1. Los sacerdotes y levitas. Ezequiel 44:11. Los ángeles. Salmo 103:21. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Usted es del Antiguo Testamento o es del Nuevo? Ok. En el Nuevo Testamento, ¿qué es un ministro de culto? Del griego uperetes. Se escribe H-U-P-R-E-T-S. Uperetes. Y significa upo, debajo, eretes, remero. Literalmente, remero de tercer grado. O ayudante. Subordinado. El ministro de la sinagoga es uno, el que recogía los libros, los colocaba en el púlpito y los colocaba otra vez, los guardaba allá. Lucas 4:20. Juan Marcos también nos dice en Hechos 13:5. Definición bíblica del ministro de culto. Ok. El término que le dije, uperete, tiene que ver con, en el tiempo antiguo, cuando los barcos no tenían motores, ¿quiénes eran los que impulsaban los barcos? Las personas con una remo, canalete o palanca, le dicen otro. Entonces colocaban los barcos más grandecitos, un grupo de personas sentaditos todos así en fila, amarrados, oiga para acá, amarrados, y allá al frente estaba uno que con un tambor golpeaba el tambor. Cuando este hombre le daba el tambor, todos tenían que hacer al mismo tiempo, ¡guau! ¡Guau! Y navegar. Todos estaban siendo guiados por uno solo. El que no lo hacía, pues usted se imagina qué le pasaba. Se lo imagina. Estamos hablando de los tiempos cuando no había democracia. Y si la había, pues no la había porque no la había. Sin embargo, uno de ellos, por circunstancias de la vida, moría infaltado. Lo desamarraban porque iban amarrados, lo tiraban al agua, que se lo comieran los peces, y metían otro ahí que lo tenían ahí listo. Entonces no crea que si usted por alguna circunstancia se le revela a Dios y usted no quiere trabajarle, Dios tiene a muchos detrás de usted. Digan ay, por lo mínimo. Ajá. Definición bíblica del ministro de culto, del griego liturgio, es decir, el culto o el término culto para el griego es liturgia, que se traduce culto, se traduce misa también. Ahora, tenemos nosotros una variedad de liturgia, no hombre, culto de damas, culto de jóvenes que están por allá, culto de caballeros, culto de niños, culto de bautismo, culto de matrimonio, culto de fúnebre y cuantos más. Culto de dedicación del nuevo templo, culto de dedicación de el carro nuevo que nos compramos, culto de dedicación de la finca que me compré, vigilia por la casa nueva que hice. Todo eso son liturgia, celebración, culto. ¿Todo eso es válido? Claro que sí. Culto de cumpleaños, culto de 15 años, culto de los 25 años de matrimonio, 25 años de ministerio. ¿Sabe quiénes somos parranderos nosotros? ¿Sí? Ahora, el término liturgia, función pública, servidor público, Cristo, Hebreos 8:2, Pablo como evangelista, Romanos 15:16, funcionario o representantes de Dios, Romanos 13:6. Todos los textos bíblicos, usted los que lo logren anotar ahorita listo, no se preocupe, están en el video y están acá también en el audio y en la guía que también se la vamos a hacer llegar. Usted lo va a leer en su Biblia con detenimiento y va pues a hacer su resumen también. Ahora, del griego diácono, también es un servidor o diaconisa, ayudante, 1 Timoteo 3:2, Pablo y Apolo, 1 Corintios 3:5, Tíquico, Efesios 6:21, ayudantes y servidores de la iglesia, Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8. Del griego
del griego dunaste, funcionario u oficial de la corte. Hechos 8:27. Concepto de culto es la manifestación, oiga, exterior de una creencia, religión o fe. Oiga, es la manifestación exterior de una creencia, religión o una manifestación de fe. Pregunto yo, ¿nosotros somos portadores de fe, sí o no? ¿Habrá algún otro grupo que tenga fe fuera de la Iglesia de Jesucristo? ¿Cree usted que existe la fe católica? Eso lo dejamos para otro tiempo. Ahora, el culto es parte de las obligaciones, oiga, de quienes participan en una comunidad de creyentes. El culto otorga más libertad, porque en el culto tenemos más conocimiento, por supuesto, cuando en el culto se están enseñando cosas buenas, de pensamiento, es menos sistemático, es libre y varía en relación a cada comunidad, en sus prácticas y objetivos. El culto da al individuo ciertas libertades religiosas, es decir, le da capacidad de obtener entre varias alternativas. Concepto de religión. Pregunto yo para los que no están en escuela. Pregunto, ¿ustedes son religiosos, sí o no? ¿Son religiosos? No lo saben, ¿verdad? Déjeme decirle que desde el punto de vista académico, todos nosotros somos religiosos. Desde el punto de vista académico. Pero desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, no somos religiosos. Tenemos relación, no religión. Pero para efectos del mundo y de lo académico, somos religiosos. Quiere decir que si usted algún día lo para algún funcionario policial y le dice, ¿de qué religión es usted? ¿Qué le va a decir usted? De ninguna. No, es un fenómeno. Yo soy cristiano evangélico. Yo soy de la religión cristiana evangélica. Ahí él lo va a entender más fácil. Pero si usted le dice que usted no es de ninguna religión, él va a quedar más perdido de lo que anda. Y es culpable usted de que lo deje más perdido de lo que anda. Usted tiene que acercarlo a Dios. ¿Sí? Ok. Concepto de religión. Vamos a ver el concepto de religión. Hermanos queridos. Ok. Ajá. La propia etimología latina del término religión presenta dos acepciones, relegare y religar, advirtiendo esta última sobre la naturaleza inherentemente social de lo religioso como vehículo de cohesión gestiva y normativa de la colectividad. El término religare tiene que ver con que nos volvimos a ligar de donde nos habíamos desligado, no por nosotros, sino por nuestros antepasados, que fueron los que se desligaron. Pero entonces nosotros nos religamos. ¿Por causa de quién? Cristo Jesús, que nos dio la oportunidad. Entonces nos hemos vuelto a ligar, entonces somos religiosos. El fenómeno religión, si bien contiene una dimensión vinculada a la intimidad particular de cada ser humano, religare es esencialmente comunitario. El propósito de la religión es ofrecer un código de vida personal para orientar la vida en sociedad en todas sus esferas del acuerdo con los preceptos dictados en este caso, Dios nosotros, y en el caso de las religiones, por sus dioses o fuerzas sobrenaturales, hablando de las llamadas religiones ancestrales. Marco Tulio Cicerón hace derivar la palabra religión
del verbo relegare, que significa volver a leer o recorrer. Religión indicaría así la repetida reflexión que hace el hombre sobre el culto de los dioses, objetos que reclaman su atención preferencial. Lucio, otro escritor, Cecilio Lactancio, deriva la palabra religión de la palabra religare, que significa atar de nuevo, admitir los vínculos que unen al hombre con Dios. Religión quiere así decir religazón del hombre con Dios. Es la etimología que hoy cuenta más votos a su favor. Ahora pregunto, ¿ustedes algún día atrás estuvieron desligados de Dios? ¿Sí? Ok, ¿y luego de un tiempo se religaron a Dios? Sí, pregunto, entonces son religiosos. ¿O somos religiosos? De acuerdo a esta terminología. San Agustín de Hipona, al tratar el verdadero culto de Dios, utiliza algunas veces el verbo latino religare, que significa reelegir por medio de la religión. En efecto, volvamos a adherirnos a Dios, de quien el pecado, oiga, nos había separado irreductiblemente. Santo Tomás de Aquino, otro escritor de aquellos tiempos, resume estas tres etimologías diciendo que en todas ellas se encierra al menos como mínimo esta idea que la religión implica esencialmente una relación del hombre con Dios. Ética del ministro de culto. El deber ser. Ok, somos, ¿cuál es el deber ser del ministro de culto? Esto es para los que ya hacemos, dijo el mexicano, y para los que quieren ser. Parte de la filosofía que trata de la moral y de la obligación del hombre implica el conocimiento del bien y del mal. Es decir, usted está en el deber de conocer el bien y conocer el mal. En la conducta humana, conjunto de normas que regulan el comportamiento desde el punto de vista del bien. De modo que la función de la ética consiste en juzgar nuestros actos de conducta y señalarlos lo que debemos hacer. En este sentido, afecta nuestros actos y costumbres cotidianas, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Esto lo explica un escritor llamado Neumann en el 1997. Se conoce como ética cristiana o ministerial el conjunto de normas escriturales que rigen la conducta del cristiano y del pastor. Ciencias que enseñan las reglas que deben seguir para hacer el bien y evitar el mal. Tiene que ver con las costumbres morales que se definen en una sociedad específica para el desarrollo social. La ética tiene que ver con lo que somos y la moral con lo que hacemos. La una es expresión de la otra. Sin una buena ética, oiga, es imposible ejercer una buena moral, ya que esta última se somete al escrutinio, oiga, de la comunidad o de la sociedad o cultura, todos los días. Todos los días, señoras y señores, a nosotros nos están viendo cómo hablamos, qué decimos, cómo nos vestimos, qué comemos, qué no comemos, qué hacemos, qué no dejamos de hacer. Escúchenme. Todos los días nosotros estamos sometidos a un escrutinio. En nuestra casa, en la de los vecinos y a donde vayamos.
¿Están aquí, verdad? Okay. ¿Quieren seguir siendo ministros de culto, no? Bueno, sepamos entonces esto. Principios y aspectos de la vida y de conducta que se consideran como los primeros del o de una cosa. Dícese de los aspectos de conducta que la sociedad privilegia como primeros, básicos o fundamentales para determinar cosas. Al hablar de los principios morales, hacemos referencias a los aspectos sobresalientes, fundamentos o soportes de todo un sistema. Valores, lo que vale una persona o cosa, es decir, el valor moral o ético de una acción o comportamiento. Cuando hablamos de valores, hacemos referencia a bienes morales que se aplican y viven en sociedad. Son las normas, ideales o principios que en cada cultura o sociedad se privilegian como de especial valor. Al tener valores definidos, es posible identificar con claridad las contrariedades al obrar en contra de estos. Los valores hacen hincapié en la conducta externa y visible de los principios morales identificados en el interior, en razón de que los valores morales son la guía para determinar la conducta. El ministro de culto como ciudadano. ¿Sabía usted que en España no hay ciudadanos? ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Que en España no hay ciudadanos. ¿Sabía usted que en Holanda no hay ciudadanos? ¿Qué es eso? Bueno, donde existen los reyes todavía y aceptan a los reyes como reyes, no hay ciudadanos. Aquí, como esta constitución no acepta a los reyes, ni acepta los cargos novicios de príncipe, de princesa y cuantas cosas más, aquí sabemos ciudadanos. Aquí hay una república de ciudadanos, pero allá hay súbditos al rey. El rey hace y dice lo que él quiere, como él quiere. Y muchos quieren que aquellos gobiernos vengan a gobernarnos acá. Bueno, lo que pasa es que a veces se desconocen esas partes. El ministro como ciudadano, es decir, nosotros como ministros, óigame, no dejamos de ser hombres, los que somos hombres, las que son mujeres no dejan de ser mujeres, la que es madre no deja de ser madre, la que es abuela no deja de ser abuela. Y todos somos ovejas. El detalle es que nosotros como creyentes, o en el caso de nosotros como ministros creyentes, hemos sido elevados a una responsabilidad para ayudar a los demás. Ahora, no es una responsabilidad, ojo, de jefe. No, es una responsabilidad de servidor. ¿Qué somos los ministros? Diga conmigo, servidores. No somos jefe. No somos dueños. ¿El dueño quién es? Dios. Ahora, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Estamos hablando de los ministros y de los que están siendo orientados por los ministros, y a las autoridades que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen, oiga, mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. ¿Eso está donde? Tito 3, 1 y 2. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, oiga, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, actuando como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Quién está escribiendo esto? Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versos 13 y 17. ¿Por qué Pedro dice que había que honrar al rey? Porque en el lugar donde estaba Pedro, donde él vivía, habían reyes. Y el evangelio no fue un llamado para organizarnos en contra de las autoridades que estén establecidas. Ahora, los fariseos de la época de Jesús estaban dedicados a encontrar todas las formas posibles de desacreditarlo. Una de sus estrategias era la de convencer al pueblo de que Jesús estaba opuesto al gobierno civil y a la responsabilidad del ciudadano, cuando trataron de acorralarlo con la pregunta: ¿César o Dios? Contestó: con César y con Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús le mostraron la moneda y le dijeron: dinos qué es lícito, qué es honroso? Darle al César, es decir, pagar impuestos o no pagar impuestos. Jesús pide la moneda y le dice: ¿qué inscripción hay aquí? Bueno, la del César. Bueno, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ocuparnos, al igual que Jesús, que lo que es de Dios, ahí tenemos que ocuparnos. Pero en lo que nos compete como ciudadanos, también tenemos que ir a ocuparnos como ciudadanos. ¿Estamos aquí? Esté gobernando el partido o la línea político-partidista que sea, la que me guste o la que no me guste. Yo como ciudadano y como ministro de culto tengo el deber de votar. Tengo el deber de decirle a la iglesia que vayan a votar, no decirles por quién van a votar. ¿En qué se fueron? Sus palabras, por tanto, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, iban más allá del pago de los impuestos. Era un llamado a una ciudadanía a comportarse como ciudadanos dentro de un reino, aunque para ese entonces no habían ciudadanos, habían puros súbditos, ¿oyó? Allá no habían ciudadanos, allá habían puros súbditos. Los lugares destinados al culto. Vamos a hablar un poquitico sobre los lugares destinados al culto, que es donde nosotros nos movemos para que culminemos esta primera etapa. Reciben nombres diversos según la distancia o distintas tradiciones religiosas. Iglesias cristianas, en el caso de nosotros; templos budistas, en el caso de los budistas hinduistas; mequitas de los musulmanes; sinagoga de los judíos; salón del reino de los testigos de Jehová, entre otras agrupaciones. A veces el término varía también en función del tamaño e importancia del lugar. Catedral, cuando se creen que son muy grandes. Capilla, ya es un nombre como decir cuando se está iniciando. Ermita, le dicen otra. O mequita, aljama, oratorio, o entre otros. Un lugar de culto puede ser un edificio entero, por ejemplo, una iglesia, o integrarse a un edificio más amplio, por ejemplo, la capilla de un colegio o un hospital también han funcionado. Hay sitios como universidades, hay sitios como canchas en algunos lugares que funcionan como lugares donde se hacen cultos, y otros lugares más. Hay otros que están abajo de una mata de mango, otros abajo de una mata ¿de cuál de por aquí? Porque no hay mucho mango. No sé si será de guamo, ¿no? Que es la que más se ven por aquí, por esta zona. Entonces, el lugar donde usted se reúna, donde usted haga el culto, no tiene tanta importancia. La importancia está en el Dios al cual usted va a adorar ahí en ese lugar. ¿Sí? La importancia está en el Dios que usted va a adorar, en la gente que usted tiene en el sitio, y en el caso suyo, en usted como servidor, no como dueño. Amén.